Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para dar comienzo a esta semana que el Señor nos está regalando. Después de haber tenido un fin de semana, la verdad que muy bueno, donde tuvimos dos cultos, tanto en Puerto del Rosario como aquí en Morrojable, llenos de bendición. La verdad que el culto en Puerto Rosario fue un poco agridulce, fue muy bueno tuvimos un buen culto, pero bueno, también despedimos a nuestro hermano Josías, que desde aquí sí está viendo el devocional. Que Dios te guarde, te bendiga en esa entrada y en esa salida. Él se regresa a su país, a Argentina, un siervo del Señor que nos estuvo acompañando durante unos cuantos meses en la alabanza. Y bueno, ya lo conocíamos de hace muchísimos años atrás y que ahora va a empezar una nueva etapa allí en su tierra, en su país. Vamos a lo que de verdad importa, que es la palabra del Señor, aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 19 y 20 vamos a estar tratando en esta mañana, que dice así: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Versículo 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Terminábamos la semana pasada, el viernes, mirando los versículos anteriores, donde ya Jesús nos está advirtiendo que si respondemos al llamado de ir a predicar la palabra, entonces vamos a sufrir persecución. Jesús dijo a sus discípulos que se guarden de los hombres porque ellos los iban a entregar a los concilios, les iban a azotar en las sinagogas y que serían llevados ante los gobernantes y los reyes de la tierra. Pero el Señor también les advirtió que toda esta circunstancia iba a suceder para poder dar testimonio a toda esta gente. Y en estos versículos 19 y 20 lo que se nos enseña es que cuando estemos sufriendo algún tipo de persecución, que no nos debemos preocupar, porque lo que tenemos que decir, vas a ver como el Espíritu Santo nos va a decir en ese momento todo lo que tenemos que hablar. Mira, si somos honestos, muchas veces cuando tenemos problemas, solemos entrar en un estado de ansiedad. Nos preocupamos, ¿verdad? Nos preocupamos porque no sabemos cómo se van a solucionar las cosas. Es cierto que nosotros conocemos cantidad de diferentes versículos bíblicos, como por ejemplo el que el propio Señor Jesucristo nos dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 34, diciendo que no tenemos que afanarnos por el día de mañana, porque ya el día de mañana va a traer su propio afán. También conocemos textos como por ejemplo el que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 4 y en el versículo 6, donde se nos llama a que no estemos afanados por nada, sino que más bien nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Sí, y podríamos citar bastantes versículos más, pero por desgracia muchas veces en lo más profundo de nuestro corazón siempre hay algo de afán. Humanamente hablando, es normal que nos afanemos porque al ser humano nos gusta tener el 100% del control de nuestras vidas. Nosotros queremos tener las riendas completas de todo lo que nos sucede. Y cuando hay algo que se nos escapa de nuestro control, de nuestras manos, nos preocupamos. Cuando estamos enfrentando algún problema que no sabemos cómo va a terminar, el afán hace acto de aparición. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí es algo precioso, porque el Señor nos está enseñando que en medio de nuestro afán, no solamente el Espíritu Santo no nos va a dejar, no nos va a abandonar, Él va a estar presente siempre en nuestra vida, sino que además Él nos va a dar las palabras adecuadas para el momento adecuado. La Biblia nos cuenta en diferentes casos, como por ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el versículo 1 en adelante, donde encontramos que los sacerdotes del templo, la guardia del templo y los saduceos metieron en la cárcel a Pedro y a Juan por predicar el Evangelio. Ese fue el motivo. Al día siguiente de meterlos en la cárcel, la Biblia nos cuenta que se juntaron allí todos los gobernantes de Jerusalén, que se juntaron todos los ancianos, el sumo sacerdote, la familia del sumo sacerdote, y entonces comenzaron a interrogar a Pedro y a Juan. Y en Hechos capítulo 4, versículo 8,
Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar a toda esa multitud. Aquí tenemos a un hombre sin letra y de vulgo, como era Pedro. Vulgo significa ignorante, haciendo callar a una cantidad de gente supuestamente sabia. La Biblia enseña a través de Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 27, que Dios escoge de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Cuando nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo, cuando le damos permiso al Espíritu de Dios para que ponga palabras en nuestra boca, créeme que esas palabras retumbarán en la mente de las personas aún más sabias de esta tierra. Hay un pasaje en la Biblia que me encanta orar antes de predicar, desde hace cantidad de años, que se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1 y en el versículo 9, donde se dice que el Señor extendió su mano y tocó la boca de Jeremías y le dijo: Jeremías, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando Dios pone sus palabras en nuestra boca, todo lo que podamos decir siempre será de bendición. Ahora, ojo aquí. Y aquí me quiero poner serio, bien serio, porque considero que lo que voy a decir ahora es muy, pero que muy importante. El contexto de estos versículos habla únicamente de persecución. Habla de momentos duros, de momentos difíciles. Habla de momentos donde somos entregados delante de las autoridades. Y digo esto porque algunos predicadores quieren aplicar este pasaje al púlpito. Quieren usar estas palabras que Jesús dijo para un momento específico y puntual, las quieren usar para, por ejemplo, las predicaciones de los domingos en el culto. Y hay muchos pastores o predicadores que no se preparan el mensaje porque dicen que Dios hablará a través de ellos en el púlpito. Mira, ni muchísimo menos voy a poner en tela de juicio que Dios hable a través de este tipo de personas, porque yo no soy juez para dictaminar eso. Pero lo que sí que tengo claro es que un pastor o un predicador tiene que tomarse bien en serio el ministerio de la predicación. Nosotros estamos de acuerdo que la predicación, que la experiencia es un grado. Es decir, que con el pasar del tiempo uno puede ser más ágil, más hábil para preparar un mensaje. Yo, por ejemplo, me paso horas y horas preparando los mensajes y entiendo, comprendo y acepto que hay otros que tardan mucho menos en prepararlo. Pero esa gente que no se prepara absolutamente nada y encima dicen que no se preparan nada porque ellos dependen del Espíritu Santo, y yo entonces, ¿de quién dependo? Yo estoy totalmente de desacuerdo con ellos. Yo sí creo, de hecho me ha pasado muchísimas veces, que yo me preparo un mensaje y que cuando voy a compartirlo o cuando estoy ya compartiéndolo, entonces el Espíritu Santo me lleva por otro camino. Pero yo he hecho mi trabajo de preparación. Yo tengo mi mensaje preparado y el Espíritu Santo da igual, hace y deshace como Él quiere. Para mí es una total negligencia y una falta de respeto, no solamente a Dios, sino también al pueblo de Dios, subirse a un púlpito sin tener bien preparado un mensaje. Y encima pretender argumentar que no hace falta preparación porque el Espíritu Santo pondrá palabras en su boca. Seamos serios, por favor. Seamos serios y usemos los textos bíblicos en el contexto donde van. No manipulemos la palabra de Dios a nuestro antojo. El Espíritu Santo pondrá palabras en nuestra boca en esos momentos de dificultad, en esos momentos pero tan difíciles que humanamente no sabemos qué decir. Pero para todo lo demás tiene que haber una preparación previa por nuestra parte. Amén. Nos vamos a dejar usar por el Señor va a poner esas palabras en nuestra boca, pero en los momentos que tenga que ponerlo. Hay una preparación que todo siervo, que toda sierva de Dios tiene que tener para tener un mensaje preparado para el pueblo. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias por este día, no solamente por hoy lunes, Señor, sino por todo el fin de semana que tú nos has permitido vivir, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra.
Oramos para que el día de hoy, Señor, sea un día de bendición, un día donde podamos ver tu gloria, un día donde podamos ver tu gracia sobre nosotros. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana martes y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada lunes te pido por favor, si puedes compartir conmigo qué aprendiste ayer en tu iglesia, de qué se predicó, de qué predicó el pastor o el predicador que estuvo compartiendo la palabra en tu iglesia, hazme saber, hazme partícipe de ese mensaje y así podemos crecer y madurar juntos. Dios te bendiga, nos vemos mañana para el siguiente devocional. Bendiciones.